Shalom Lekulam. Un saludo y fuerte abrazo desde la distancia para todos los hermanos y hermanas Ahim y Hayot que ya hacen parte del convenio eterno de nuestro Abba Rey Yahvé Zebaot, el comandante de los ejércitos celestiales, porque ya hemos entendido nuestra identidad israelita y por emuná, por fe firme y obediente, para las ovejas en la dispersión que aún están por llegar, porque ese es el plan del Melech, del Rey del Universo, y para el cual a través del estudio constante de su bendita Dabar, de su palabra, seremos distinguidos, apartados y transformados como su pueblo y propicios a la obra que está llevando a cabo conforme a su precioso y poderoso plan de redención, porque las buenas nuevas y salvación son para todo aquel que en su condición de gentil abrace el pacto, se reconozca como Israel y retorne a la Torá en obediencia para que en esa persistencia dé mucho fruto y sea útil en las manos del hacedor de todas las cosas. Así que, amados, a estudiar la bendita Torá, bienvenidos. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, correspondiente a la segunda aliyá de la Parashá número 32, que lleva por nombre Ve'are y que significa en la montaña. Esta segunda aliyá contiene, además de las instrucciones que el Eterno le dio a Moshe en el Sinaí para ser transmitidas al pueblo de Israel y así mantenerlos una vez entraran a la tierra que les asignaría, también refiere todo el tema de la tierra que pertenece a Hashem y cómo Él le da el valor desde su capacidad de ser cosechada en relación con los años Shemitah y Yovel, pero también entender que el mandamiento del Eterno es santo, justo y bueno, además de la importancia de entender que el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, es la confirmación del Mesías esperado, la redención de Elohim en Yeshua HaMashiach, para restaurar a su pueblo Israel y prepararlo en santidad para ser uno con él en las bodas del Cordero. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer Vaikra, Levítico 25, versículos Pasukim 14 al 18. Antes de empezar, demos gracias al Altísimo, Alá Elión, el que es santo, Kadosh, santo, y habita en las alabanzas de Israel, al que libertó a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y lo volverá a hacer con quien en él confían y perseveran en sus caminos, porque es su dueño desde antes de que en el vientre de sus madres se encontrara. Que aunque pareciera tardar, él acude justo a tiempo en ayuda y rescate de quien lo busca sinceramente. Hacemos la bendición, la verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Iniciamos, amados Ahim Hayot, el estudio de esta segunda aliyá de la Parashá Ve'ar en el Perek capítulo 25, Pasukim, versículos 14 al 18 de este libro Sefer Vaikra. Nos dice la bendita Escritura: Cuando le vendas una propiedad a tu prójimo o compres alguna de tu prójimo, no se defrauden unos a otros. Al comprar de tu prójimo, deducirás solamente por el número de años desde el jubileo, y al venderte a ti, él te cobrará solamente por los años de cosecha que queden. Mientras más años queden, mayor el precio que pagarás; mientras menos años queden, menor será el precio. Porque lo que te está vendiendo es un número de cosechas. No se defrauden unos a otros, sino respeten a su Elohim. Porque yo, Yahvé, soy su Elohim. Ustedes observarán mis leyes y guardarán fielmente mis reglas para que vivan con seguridad en el país. Aquí, amados, se refiere a un tema de finanzas y pulcritud en los negocios. El Eterno nos dice que seamos justos a la hora de realizarlos. Y la Escritura dice en Mishle, Proverbios capítulo Perek 16, versículo Pasuk 11: La balanza y pesas de justicia tienen su origen en Yahvé, y sus obras son en medida justa.
Además dice en Proverbios o Mishle, capítulo Perek 20, versículo Pasuk 23. Yahvé detesta doble juego de pesas y balanzas falsas no son buenas a su vista. Y por lo tanto aquí, amados, debemos tener muy presente que no debemos engañar a nuestro prójimo por ninguna circunstancia. La justicia en estos negocios consistía en que el precio de la tierra no estaba dado por la tierra en sí, sino por las cosechas que se obtendrían de ella. Y debemos recordar, amados, que la Escritura nos dice en Teilim o Salmos 24, versículo Pasuk 1. De Yahvé es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo habitan. Por lo que al hacer esto, amados, vender la cosecha y no la tierra, estamos reconociendo el señorío de el Altísimo sobre nuestras vidas, sobre todo lo que poseemos. Las Escrituras nos lo recuerdan de forma precisa en el más grande de los mandamientos. Este lo encontramos en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo Perek 6, versículos Pasukim 4 y 5, y es aquel que recitamos todas las mañanas y todas las noches, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Yahvé uno es. Llamarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. La seguridad y la protección es uno de los resultados directos de la obediencia. Y no sobra recordar, amados, que por causa de la mala manera de vivir de las naciones paganas, es por lo que fueron expulsadas de los territorios que le fueron asignados a Israel. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perek 18, versículos Pasukim 12 al 14 nos recuerdan: porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahvé, y a causa de estas abominaciones, Yahvé, su Elohim, los está echando delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro con Yahvé, su Elohim, porque estas naciones que ustedes están por desposeer escuchan a los agoreros y adivinos, pero a ustedes, Yahvé, su Elohim, no les permite hacer esto. Este es el único objetivo del mandamiento. Y aquí vemos, amados, que habla de apartarnos y distinguirnos, es decir, santificarnos. El rabino Shaul no se equivocó al afirmar en Romillim o Romanos capítulo Perek 7, versículo Pasuk 12. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. No hay razón para contradecir sus palabras de inspiración divina y respaldadas por el Tanaj, conocido como el primer pacto. La cristiandad de hoy, lamentablemente, amados, se mantiene estancada en doctrinas de versículos interpretados bajo perspectivas hermenéuticas o interpretación de textos basado en una teología moderna y occidental que solo mira el pacto renovado, Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, lo cual es un craso error, amados Ahim y Hayot. Las palabras establecidas en el pacto renovado como documento oriental, hebreo y antiguo son palabras tardías o de escritura mediata, no inmediata. Hasta el año 60 de la era común se tiene indicio del origen de su escritura. De ahí en adelante, solo hasta el año 135 de esta era, se tiene información histórica de haber sido recopilado el contenido del pacto renovado. Y es así de simple, amados. Esto deja claro que cada palabra del pacto renovado, Brit Hadashah, al momento de ser pronunciada se refería a las escrituras, es decir, al Tanaj, que es un acrónimo de las palabras Torah, Neviim, profetas y Ketubim escritos. Y una vez hecha esta claridad, nos permite solo apoyarnos en el Tanaj o primer pacto para lograr la objetividad en la interpretación bíblica. El estudio del uso del Tanaj en el pacto renovado es de gran importancia para nosotros. El estudio del uso del Tanaj en el pacto renovado es de gran importancia para quienes hemos llegado a las raíces hebreas. Decimos esto por las siguientes razones. Por un lado, amados, nos proporciona un mejor entendimiento del Tanaj. Aunque los libros del Tanaj merecen ser estudiados por sí mismos como documentos que narran la revelación divina del primer pacto, su verdadero sentido solo se puede descubrir por medio de la interpretación brindada en el pacto renovado. Una de las afirmaciones del cristianismo es que los libros del pacto renovado proporcionan la interpretación correcta del Tanaj, basados tanto en la enseñanza de Mashiach como en la inspiración del Ruach HaKodesh. Por ende, para entender correctamente el primer pacto, tenemos que conocer el pacto renovado y en particular la manera en que los autores del Brit Hadashah interpretaron el Tanaj.
En segunda instancia, nos proporciona un mejor entendimiento del pacto renovado. Dado que el pacto renovado fue escrito a la luz del Tanaj y sobre la base de la revelación divina. Los 27 libros del pacto renovado no pueden entenderse aparte de una investigación realizada en relación con el primer pacto. Por otro lado, comentando sobre la importancia de conocer la literatura rabínica del primer siglo, Alejandro Díez Macho afirma: sin la información que proporcionan tales obras, tampoco es posible comprender en profundidad al Nuevo Testamento, ni investigar con éxito muchos de sus problemas, pues el mal llamado Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Y aquí, amados, podemos citar al ya fallecido doctor en Teología y Letras, Geza Vermes, quien fue profesor en la Universidad de Oxford y escritor de numerosos estudios sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Una de sus citas era: hoy es evidente para muchos, al menos en teoría, que el conocimiento del trasfondo judío del Nuevo Testamento no es un lujo opcional. Antes bien, sin él es inconcebible una interpretación correcta de las fuentes cristianas. Y en tercer lugar, nos permite comprender, amados, cómo Mashiach dio entendimiento al primer pacto. La interpretación que los autores del pacto renovado dieron a los textos del primer pacto se basó en la interpretación dada por Mashiach del mismo. Durante su ministerio, Yeshua enseñó a sus talmidim, a sus discípulos, la palabra de Elohim. Su enseñanza se basó en los escritos del Tanaj, protagonizados por él mismo como el Mashiach enviado de Elohim. Después que el Adón volvió al cielo, los apóstoles continuaron su enseñanza. Por ende, amados, al estudiar la manera en que los autores del pacto renovado interpretaron el primer pacto, estamos en realidad logrando entender la manera en que Yeshua mismo interpretó el primer pacto. En cuarto lugar, nos permite entender cómo los apóstoles interpretaron el primer pacto. Aunque los discípulos basaron sus enseñanzas en la interpretación que Yeshua dio del primer pacto, ellos no se limitaron simplemente a repetir esta enseñanza, sino que ampliaron su base interpretativa. Es decir, amados, a la par que salieron predicando el Evangelio, las Besorot, las buenas nuevas, el Ruach HaKodesh les guió a nuevos entendimientos del primer pacto. Estas interpretaciones apostólicas complementan la comprensión y el entendimiento dados por el Mashiach al primer pacto. Y el estudio del uso del primer pacto, del Tanaj en el pacto renovado, nos permite entender, amados, la manera en la que los apóstoles, los talmidim, continuaron y extendieron la enseñanza y entendimiento del Tanaj bajo la dirección del Ruach HaKodesh. En quinto lugar, nos proporciona las bases para establecer una adecuada interpretación de creencia en el Mesías. A lo largo de los años, la cristiandad ha optado por diferentes métodos hermenéuticos para interpretar las escrituras, tomando el método alegórico, por citar solo uno, de algunos padres de la llamada Iglesia, y de la misma manera tomando el método radical de teólogos contemporáneos. A propósito de iglesia, es un término que se refiere a la congregación de la que habla el texto correctamente en la Torá. Lo podemos leer en Devarim o Deuteronomio, capítulo Perek 33, versículo Pasuk 4, y es la palabra Keilah en hebreo, que la encontramos en el Strong con el número 6952 y significa, entre otras cosas, asamblea, reunión, congregación. Esto vino traducido del griego como eclesia, del Strong 1577, que quiere decir reunión popular, y finalmente interpretado erróneamente como iglesia. Si deseamos, amados, establecer una hermenéutica correcta, el punto de partida debe ser la manera en que los autores del pacto renovado interpretaron el primer pacto, porque creyendo en la inspiración verbal del pacto renovado, tenemos en los 27 libros del Pacto Renovado lo que podríamos llamar la interpretación del Ruach HaKodesh. En sexto lugar, nos permite una mejor interpretación del primer pacto. Nuestros hermanos Yehudí afirmaron que todo el Tanaj apunta a la venida del Mashiach. Por ende, ellos estarían de acuerdo con decir que todo el primer pacto corresponde al Mesías. El aporte distintivo de la Keilah que cree en el Mesías es que el primer pacto debe interpretarse a la luz de la afirmación de que Yeshua es Mashiach.
Por ende, ante la revelación que tenemos del Mashiach en los Evangelios, podemos volver al primer pacto y leer los 39 libros a la luz de la convicción de que Yeshua de Nazaret es el Mashiach. Como aspecto número 7 nos permite establecer una mejor relación entre los dos pactos. Una investigación de la manera en que los autores del pacto renovado usaron los textos del primer pacto, lo cual nos permitirá establecer un mejor vínculo entre las alianzas o convenios, tanto la anterior como la renovada. Por otro lado, grandes teólogos protestantes que la Iglesia no advierte en la actualidad afirman que los dos testamentos son inseparables. Y aquí, amados, no nos referimos más a la palabra testamentos, porque un testamento se hace o se emite a partir de la muerte de alguien, y nuestro Elohim, Yod-Hei Vav-Hei, vive por siempre. Aleluya. La pregunta sería entonces, ¿cuál es la relación entre las dos alianzas o pactos? Una investigación acerca del uso que los autores del pacto renovado hicieron del primer pacto nos permitirá establecer mejor la relación correcta entre el primer pacto o Tanaj y el pacto renovado o Brit Hadashah. En el octavo lugar, nos ayudará a valorar más el primer pacto como el documento fundamental de la emuná, de la fe obediente en el Mashiach Yeshua. A lo largo de los años, amados, uno de los peligros latentes en la iglesia cristiana es la de menospreciar los libros del primer pacto y relegarlos a un estudio de simple interés histórico. Este es un gran y gravísimo error. Por eso, para el estudio correcto, coherente y completo del pacto renovado, es necesario ser los mejores estudiantes del primer pacto. Al lanzarnos al estudio del uso del primer pacto en el pacto renovado, estamos, amados, apuntando a ello. Confiamos que dicho estudio nos ayudará no solo a entender mejor el primer pacto, sino a valorarlo más como el documento fundamental para la emuná en el Mashiach Yeshua. Efesios o Efesiim capítulo Perek 2 versículo Pasuk 20 nos recuerda: ustedes han edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, con la piedra angular siendo esta Yeshua HaMashiach. Toda Gabá, muchas gracias Adonai Yahvé, porque todo Malhut, todo reino y nobleza te pertenecen, y eres soberano sobre todas las naciones y sobre todas las cosas. Todos se postrarán delante de ti, aleluya, porque eres quien pesa los corazones, oh grandioso Rey, y nos enseñas a manejar balanzas justas y a no aprovecharnos de nadie, pero en especial de tu pueblo amado, la niña de tus ojos, Israel. Porque así como tratamos, se nos tratará, y si nuestro anhelo es vivir en perfecta paz, en total shalom y seguridad, debemos adherirnos a tus preceptos y ordenanzas y obedecerlos en todo tiempo, para que nos vaya bien y recibamos los privilegios que tienes reservados para quienes te demuestran su amor en obediencia, gratitud y firmeza, sin importar cuán difíciles puedan ser los tiempos. Y hacemos la berajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betochein. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias, amados Ahim y Ahayot, por acompañarnos en el estudio de la segunda aliyá de la Parashá Be'ar. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así lo concede, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.